y si suena esta canción es porque del otro lado está nuestra productora y compañera Ailín Rocha. Hola Rochita, buen día, ¿cómo estás? No te escuchamos. ¿No me escuchan? Ahora Ahí sí te sí. escuchamos. Ah, bueno, ahí Ahí está. está. Pero te veíamos No, mover la bien. boca y no te escuchábamos. Ahí No está. Así hace nada. Sí. mismo, así mismo. Bien, acá, viste, el chisme en este mundo no para, es terrible toda la situación. Bueno, yo les había dicho la semana pasada sobre qué querían hablar, si sobre Papa o sobre India y Pakistán y Cachemira y China, y salió el Papa porque, bueno, era como más reciente y además algo que me decía otro compañero en estos días es China, no, perdón, India y Pakistán se van a seguir peleando. Son esas vecinas, viste, que se odian y se hacen cosas, se hacen macumbas, pero en este caso las macumbas tienen riesgo nuclear. Claro. Tiene como el problema, el gran problema de que están armadas hasta los dientes y que estos conflictos vienen de muy larga data, hace muchos años, pero vamos a hablar un poco puntualmente de lo que pasó hace poquito porque tiene implicancias actuales en este conflicto. Hay que recordar que en los dos países hay gobiernos ultranacionalistas, pero el 22 de abril de este año se hace en Cachemira un atentado donde mueren 26 indios. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un grupo que se llama Resistencia de Cachemira que está buscando, que quiere la independencia de Cachemira, tanto de Pakistán como de India. Está vinculado a otro grupo que más antiguo que se llama la Toiba o la no sé cómo se pronuncia la verdad en indio o en musulmán, Ujú. pero bueno, está vinculado a todo eso y durante la Guerra Fría, por ejemplo, fue financiado por la Unión Soviética. Actualmente este grupo tiene lazos con el ultranacionalismo y contra los talibanes de Afganistán. Es un grupo como muy, muy cerrado que está en la zona de Cachemira. Pero, ¿quién estuvo visitando estos días la zona india, esos días que pasó el conflicto? Nada más y nada menos que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que tuvo una reunión con Moody. Vemos en la foto uno vemos lo que fue esta reunión, donde, bueno, se juntaron a hablar y todo. ¿Qué es lo que pasa? Moody, Narendra Modi es el primer ministro o el presidente de India, y es un tipo que todo el tiempo quiere, o sea, si bien en India es un país laico, tiene mucha religión, tiene mucha cultura. Entonces esto, lo que busca este tipo es como reivindicar toda esa parte hindú y utilizar este nacionalismo hindú para hablar en contra de Pakistán, para ir en contra de China, y por eso también la visita de J.D. Vance tiene como una implicancia actual bastante importante. Porque este fue el 21 de abril cuando fue la visita, y el atentado en Cachemira, donde mueren los 26 indios a manos de un grupo insurgente de resistencia de Cachemira, fue el 22 de abril, fue al otro día. O sea, como está como muy enlazado. Si quieren, vamos directo al mapa, a la foto 2 y a la foto 3 para Ujú. irme echando para que nos ubiquemos geográficamente dónde A queda. ver, dale. India, Pakistán, Cachemira, China. Está todo, viste que se nota ahí como si fuera la parte norte de India y Pakistán, en la parte que los dos países están teniendo una frontera con China. Bueno, en esa zona está Cachemira. Cachemira está al costado del Himalaya, o sea, de toda Ujú. la cadena montañosa más alta del mundo. Tiene muchísimos recursos, tiene buenas piedras, podríamos decir. Ahí vemos, viste que para quien está en YouTube, toda la zona que está marcada entre India, Pakistán y China, es una zona que es como una provincia, si se quiere, Cachemira. Ujú. Pero Cachemira Esto, tiene dos partes, digamos. Tiene una parte exacto. pakistaní y una parte india.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos al origen del conflicto. Esto voy a tratar de hacerlo resumido, pero el origen del conflicto es 1947 e incluso podríamos irnos al 1700. Ujú. Imagínate de cuándo vienen estos conflictos. Porque ¿qué es lo que pasó? Los ingleses tenían colonizada toda esta zona. ¿Y qué es lo que hacían los ingleses para sostenerse en el poder mientras mantenían estas colonias? Bueno, financiaban o tenían arreglos con los príncipes, en este caso hindúes, y en esta zona también los ingleses tuvieron el control de toda la zona musulmana, incluso también la zona de donde está actualmente Gaza, donde están actualmente algunos reinos cercanos a Arabia Saudita. Ujú. Bueno, toda esta zona siempre fue ocupada por los ingleses. Entonces, cuando ellos deciden, después de la Segunda Guerra Mundial, no vamos a tener más el control de esta zona, no lo podemos mantener, vamos a seguir teniendo negocios, van a ser como nuestros hijos chiquitos, se van y trazan la cosa con, ¿cómo es? La frontera con lapicito, dejando, y en la zona de Cachemira no pudieron arreglar con ningún príncipe hindú para decir de qué lado iba a quedar. Entonces, en un principio, el que estaba a cargo de la zona de Cachemira dice, bueno, vamos a hacer de la India, pero los que estaban en Cachemira eran en su mayoría musulmanes y dicen, no, queremos ser de Pakistán. Bueno, cuestión que en esa repartición, cuando deciden dividir India y Pakistán, desde la India hacia Pakistán terminan yéndose todos los musulmanes y desde Pakistán hacia la India todos los hindúes, porque ¿qué pasa? Empieza a haber un desplazamiento y una violencia totalmente incontrolable y irrefrenable que para colmo, bueno, se mudan en ese momento, se trasladan 15 millones de personas y, eh, y se mueren 2 millones de personas entre indios y musulmanes. Si les parece, vamos a pasar un pedacito de un informe periodístico donde hablan un poco de qué es lo que importa, por qué importa tanto la región de Cachemira. Uno dice, pero estamos re lejos nosotros, ¿en qué nos afecta? Bueno, nos afecta porque básicamente es la ruta de la seda, porque los dos países tienen ojivas nucleares, porque cualquier cosa que pueda pasar ahí, teniendo nosotros en Argentina un dólar tan endeble y habiendo una guerra comercial en el mundo, cualquier conflicto que se desate ahí va a afectar a todo el mundo, Ujú. básicamente. Escuchamos un poquitito lo que pasaba en este informe. Pero por resumir mucho, Cachemira es una región estratégica y montañosa en el sur del sistema de los Himalayas, que quedó fuera de la partición de la India en 1947, cuando ésta se independizó de la colonia británica y que dio lugar a lo que conocemos hoy como India y Pakistán, y que anteriormente, en el siglo XIX, fue clave en la pugna entre el Imperio ruso y el británico, hasta que en 1819 el Marajá del Imperio Sikh del Punjab conquistó el terreno de manos del Imperio afgano, y luego volvió Cachemira a caer en manos británicas hacia mediados del siglo XIX. Desde ese momento han pasado muchas cosas, como vamos a ver, que involucran a India, Pakistán, pero Andrés también. Bueno, Bueno, sí. ahí lo que menciona, lo que decía esta chica también es que está jugando tapado el país de China. ¿Qué es lo que pasa con China? Pakistán en un momento le cede una parte del territorio de Cachemira a China. China, Muti, calladito la boca, dice, yo en este conflicto con estos dos quilombres no me meto, dijeron los chinos. Pero se quedaron con una parte del territorio y diplomáticamente están más cerca de Pakistán que de India. Ujú. Recordemos, India y China tienen otros conflictos que hay con el tema de los límites, pero puntualmente lo que hay que saber es que también tienen mucha competencia económica. No se pueden pelear directamente porque, bueno, son dos potencias mundiales. India hoy en día es el país más poblado del mundo, más que China, entonces es una potencia sí o sí, pero China no arriesga tampoco tanto en esto, sí se acerca. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer una cronología de los conflictos, lo tenemos en la foto número 5. Lo que pasó, por ejemplo, entre 1947, cuando se va la colonia británica de la zona,
empieza lo que es la independencia y la división de la India y Pakistán. Hay violencia masiva entre hindúes y musulmanes. Y obviamente también ahí en esa zona, en Cachemira, donde bueno, empieza a salir este grupo a decir queremos la independencia de Cachemira, queremos ser un país aparte. Ni los indios ni los pakistaníes van a soltar ese pedazo de tierra, obviamente. También, bueno, lo que pasa es que la mayoría musulmana se une a India, Pakistán envía milicias y empiezan a pelearse justamente. En 1948 la ONU, media en ese momento la ONU funcionaba y tenían plata, entonces en ese momento dicen, bueno, vamos a dividir Cachemira con un lápiz, 2/3 quedan bajo el comando indio y 1/3 queda bajo el comando pakistaní. Tenemos ahí entre las fotos 6, 7 y 8 algunas cosas de lo que iban pasando. El ejército indio, por ejemplo, peleando en la zona de Cachemira, los refugiados subiéndose a los trenes y tratando de viajar. Dijimos, eran 15 millones de refugiados los que se trataban de mudar de India hacia Pakistán y de Pakistán hacia India, que se escapaban. Y también tenemos una foto en la 8 que es el mismísimo Gandhi, Mahatma Gandhi, lo ven ahí, viste, siempre con poca ropa y siempre abogando por la paz, tratando de estar del lado de los desplazados, que básicamente son quienes tienen este problema, tuvieron este conflicto de tener que irse de sus casas por miedo a básicamente que los maten. Después, en el 65 hubo otra guerra, pero en ese momento se firma en 1960 lo que es el Tratado de Aguas del Indo, que se medió con el Banco Mundial, porque India controla los ríos que están de un lado y Pakistán controla el afluente que está del otro. En ese momento se firma ese tratado y ese tratado no se había frenado hasta ahora. Ahora está directamente, se dio por tierra con ese tratado. Bueno, en el 71 tienen otra guerra donde se firma la independencia de Bangladesh, que queda al otro lado de la India, pero que había quedado como Pakistán del Oriente. En ese sentido, bueno, también hay que decir que se utilizó también esta cosa del divide y reinará, se usa la religión y las etnias de estos grupos para hacer más guerra y mueren también cerca de 2 millones de personas en esta guerra de independencia, pero Bangladesh termina siendo su propio soberano en ese sentido. Y hace poco nomás tenemos la foto 9 y la 10, lo que fueron los enfrentamientos en Dras, donde, ¿qué es lo que pasa acá? Pakistán manda soldados infiltrados a la zona de la Cachemira India, India los expulsa y empieza otra guerra. En este momento es donde se dan cuenta que tanto Pakistán como India eran dos países nucleares, dos países con guerras nucleares, con armamento nuclear. Claro. Hay un tratado que se hizo en el mundo donde todos los países dicen, bueno, no vamos a seguir haciendo esta carrera armamentística nuclear. Hay 3 países que no lo firman. El primero que podemos hablar es Israel, el segundo Pakistán y el tercero India. Entonces, cada conflicto, cada vez que esto se tiran un par de bombas, se reactiva la amenaza nuclear en el mundo. ¿Qué es lo que pasa si tiran una bomba nuclear en el mundo? Se infecta todo con la radiación y pueden morir en un instante millones y millones de personas solamente por estar cerca de una explosión así, o también por quedarse cerca, vivir cerca, se contamina todo el mundo, etcétera. Hablando de eso, de contaminar, Cachemira es una zona muy productiva también. ¿Alguna vez han visto lo que es la lana o el hilo de Cachemira? Creo que no. Me parece que no. Es como un hilo, es como una lana muy suavecita, de mucha calidad y pesadita. Entonces, o sea, no pesada, sino como que vos te lo pones, es bastante liviano, es finito, pero te abriga mucho, es de muy buena calidad. Después, bueno, otra cosa que hay que decir es que cuando los ingleses operaban en esta zona, destruyeron la industria textil india y más o menos para poder controlar ellos esas regiones y esa industria, porque estaban compitiendo con la industria textil inglesa. Entonces, lo que hicieron fue como someter.
mientras estuvo los 150 años que hubieron de colonia inglesa en esa zona, dejaron más de 30 millones de pobres. O sea, acá lo que tiene es una zona tan densamente poblada que cuando vos hablas de muertes, de desplazamientos, de pobreza, siempre son millones, 15 millones, 20 millones, 2 millones, siempre es muchísima gente afectada. Y bueno, desde el 2002 hasta ahora, tuvieron, bueno, básicamente muchísimos conflictos que ninguno llegó a ser una guerra, pero siempre un par de bombas se tiran. Ujú. Y esto es tremendo porque hay un montón de gente que termina siendo afectada. Hay gente que vive en Cachemira y que no quiere que existan estas tensiones, que le hace mal, que viven directamente en el conflicto permanente y con el miedo de que de repente les tiren unas bombas. Y también lo que pasó ahora, que es lo que pasó desde el 2024 hasta hoy, es que se suspendió el Tratado de Lindo con los choques fronterizos, lo que Pakistán dice, che, me estás dejando sin agua, India, me estás dejando sin agua. Y los indios dicen, lo hubieras pensado antes de financiar los grupos de Cachemira. El asunto es que los pakistaníes se lavan las manos, no es comprobable si Pakistán financia o no financia estos grupos de independencia de Cachemira. Lo que sí es comprobable es que India aprovecha estos conflictos para decir, te voy a dejar sin agua y te voy a dejar sin comercio y tu población no va a tener agua. Entonces, Pakistán dice, nosotros esto es un acto de guerra. Obviamente la tensión es bastante importante, no importa quién financie, o bueno, obviamente sí importa, pero digo, como en este contexto, o lo que podemos ver nosotros es no importa quién financie básicamente a estos grupos insurgentes de Cachemira, porque lo que sucede es como cada vez que hay un atentado terrorista, los que pagan los platos rotos es la población. Ujú. Y hay que ver cómo sucede. Por último, quería mostrarles cómo era el mapa del Indo en la foto número 11. Ahí se puede ver cómo pasa toda esta agua, que no es solamente el agua para que no sé, para que India no contamine el agua que va hacia Pakistán, también es agua para que se pueda tomar, es agua por la que navegan algunos buques para que puedan comerciar. Es un tratado muy importante. Así que esto era como por ahí hablar, tratar de resumir un conflicto que durante cada década, desde 1947 hasta acá, han habido 3 o 4 momentos de conflicto y 4 guerras declaradas, 4 guerras importantes. Lo que sí es importante saber es esto, son países con armamento nuclear y que no están desescalando el conflicto. El 10 de mayo firmaron el Tratado de Paz, el 12 de mayo lo pusieron en marcha, pero en pocas horas también ya de alguna forma se rompe siempre porque alguno tira un tiro de más. Claro. Entonces es una paz que desde el 47 hasta acá nunca fue una paz plena en esa zona y obviamente decimos, bueno, a mí me gusta mirar o me parece importante mirar esos conflictos porque decís, ¿en qué te afecta a la Argentina? En esto que decíamos justamente, es una zona muy sensible, es un conflicto que tiene posibilidad de que sea un conflicto nuclear, pero también es una zona que afecta a la economía de la región y en la que los actores que están tapados, como J.D. Vance visitando a los hindúes, Pakistán teniendo vínculos diplomáticos con China, te da cuenta un poco de que detrás de todo eso está la guerra comercial de Estados Unidos y China, y en tanto y en cuanto se sigan agravando los ataques entre estos dos países, el conflicto puede escalar. Esperemos que no lo haga, pero también tenemos esta cosa de que tanto los pakistaníes como los indios tienen gobiernos ultranacionalistas que utilizan estos conflictos para estancarse en el poder y no hablar de que tienen pobreza, no hablar de la desigualdad estructural de sus países y utilizar la guerra como exaltación de los sentimientos de su población. Rochita, muy clara, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, un abrazo. Un Hasta la saludo. semana que viene. Era nuestra compañera Ailín Rocha, como todas las semanas, trayéndonos un poco del chisme de lo que está pasando en el mundo, hoy profundizando en un conflicto entre India y Pakistán que viene desde hace años, desde la década del 40. Este año, las